Bueno, y son ya las 8:40 de la mañana, las 7:40 en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y estamos ya en tiempo de tertulia con don Florentino Portero. ¿Qué tal, Muy Florentino? buenos Buenos días, Rosana. días. Buenos días. Luis Herrero, buenos Buenos días, días. Rosana. Y don Vieito Rubido, buenos Buenos días. días, buenos También días. nos acompaña, como siempre, Miguel Ángel Pérez, que nos va a acercar a los periódicos. Miguel Ángel, buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. Bueno, y antes de sumergirnos en la prensa, os he de decir que están inauguradas las Navidades. Así lo ha decidido doña Elena Valenciano. No sé si la queréis escuchar. El Comité Federal no es en diciembre ni es las primeras semanas de enero, porque sabe usted, hay una cosa que se llama la Navidad. Cae como una losa, ¿no?, sobre los calendarios de todo el mundo. Entonces, en Navidad no vamos a hacer el Comité Federal. La primera semana estábamos prácticamente en las colas de la Navidad, puesto que el 6 era fiesta, así que el día 11, para que ustedes no se aburran, vamos a hacer el Consejo Federal de Libertades y el día 18 vamos a hacer el Comité Federal. Qué manía, siempre con la Navidad. Declara inaugurada la Navidad justo el día en que dice que su primera iniciativa va a ser secularizar Por eso, sí. la vida nacional y, en fin, respetar el pluralismo religioso que hay en esta sociedad, donde no se pueden establecer señas de identidad específicas de la religión católica. Oye, pero Y todos no los habla de- años lo mismo, la Navidad, llega la Navidad y siempre hay polémica con la Navidad, con el Partido Socialista, cuando no es por los belenes, es por el calendario que cae como una losa, como acaba de decir Elena Valenciano. Yo no sé qué manía En tienen. una sociedad donde la inmensa mayoría de los ciudadanos, aunque no sean practicantes, están cercanos a la Iglesia Católica, son católicos, a lo mejor muchos católicos no practicantes. Era aquello que se decía que España el 70% eran creyentes no practicantes, menos José Bono, que es practicante no creyente. Y algo de esto hay, es decir, que a mí me parece que el Partido Socialista siempre está sobreactuando en estas cuestiones, porque son además, dicho sea de paso, que es un principio que en Zapatero se cumplió al pie de la letra, que es siempre abordar lo innecesario, que siempre es un error. Tú cuando abordas una cuestión que no es necesaria, estás cometiendo un error. Zapatero lo convirtió en su seña de identidad, es abordar todas aquellas cosas que no necesitaba la sociedad española y todo acabó como acabó. Y ahora esto es igual. Pero sí tratan de tapar otros temas que son más delicados para ellos. En cualquier caso, en esta ocasión a Valenciano le ha traicionado el subconsciente, porque la corrección política de izquierdas exige no citar nunca términos que tienen que ver con la religión católica. Navidad quiere decir natividad, y es natividad de un señor, no de 25 o 34. Lo correcto desde la izquierda es decir las fiestas. Las fiestas. Las fiestas. Un término genérico, es Hanukkah para los judíos, es Navidad para los católicos. Y en este caso, aunque es niña del liceo francés y ha sido europarlamentaria, se le ha escapado su condición de española y dice Navidad, que es lo normal, pero que la izquierda tiende a evitarlo. Bueno, pues queda inaugurada la Navidad y hoy, desde luego, bueno, muy navideñas las portadas de los periódicos y las informaciones que encontramos, ¿no? Desde luego, porque hoy es un día donde encontramos muchas informaciones de calado. Y bueno, ¿por dónde quieres que empecemos, Miguel Ángel? Pues podemos comenzar, Rosana, con la anulación de la doctrina Parot, y es que hoy los periódicos traen muchas informaciones relacionadas con este asunto. Sobre la excarcelación de etarras, por ejemplo, Libertad Digital hace mención a que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, cree que es un error absoluto que la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, considere que los recibimientos a expresos de ETA no constituyen delito y por ello no mande a la policía vasca a estos actos. También sobre este asunto, ABC titula: el fiscal pide a Interior que aclare los indicios por los homenajes a ETA. El Gobierno vasco insiste en no haber delito donde Interior sí percibe enaltecimiento del terrorismo. También haciendo mención a la anulación de la doctrina Parot, pero en este caso en la rama que afecta a los demás delincuentes comunes, asesinos, violadores. El diario ABC también lleva una información bastante amplia sobre este asunto. El titular: TV con freno y marcha atrás. Dos cadenas rectificaron ayer su intención de llevar a Ricard a un plató, uno de los autores del crimen de Alcácer. Y también hace referencia a otro de los delincuentes. Dice: un político pide que el loco del chándal tenga una oportunidad. El consejero andaluz de Justicia, Emilio Hellera, llamó a la calma y afirmó que hay que dar la oportunidad de reinsertarse a estas personas porque no podemos estigmatizarles permanentemente. Bueno, aquí tenemos como dos frentes, ¿no? Por un lado, todo lo que está sucediendo con los terroristas, el recibimiento en sus localidades de origen, y que parece ser que ahora bueno, pues está poniendo de manifiesto un enfrentamiento entre la Fiscalía y la delegación del Gobierno del País Vasco y Carlos Urquijo en concreto en este caso.
y el gobierno vasco, porque la Ertzaintza está directamente también implicada en esta cuestión, y luego el asunto de los violadores y los asesinos en serie, que también, bueno, pues es otra cuestión. Aparte, yo no sé qué percepción tenéis vosotros sobre lo que está sucediendo, sobre todo teniendo en cuenta los homenajes a los etarras que todos hemos visto y estamos viendo en imágenes en televisión, en la prensa, en los periódicos, y la reacción en este caso de la Fiscalía de la Audiencia. ¿Qué es lo que necesita para que eso salga adelante, siga para adelante? Yo lo que veo es que la sociedad no entiende, quizá porque no puede entender lo que está ocurriendo, no entienden cómo asesinos, en unos casos terroristas, en otro de otro tipo, salen a la calle y eso genera, y ese escándalo se convierte en un problema político. Ante él los políticos adoptan dos posiciones. Uno, ponerse de perfil, negar la realidad, caso de la consejera de Justicia del País Vasco. O dos, echarse la culpa unos a otros por lo que está ocurriendo. Caso del delegado del gobierno diciendo ustedes desde la Ertzaintza no están haciendo lo que tienen que hacer. El resultado finalmente es el mismo, es decir, la gente continúa saliendo de la cárcel, la sociedad sigue escandalizada y los políticos van a sufrir un gran desgaste, unos evidentemente más que otros. Y esto nos va a tener empantanados durante un tiempo muy largo y las elecciones se van acercando y por lo tanto habrá coste político. Hombre, lo que pasa es que ya, digamos, la espuma de la ola ya se ha diluido, ¿no? Es decir, quedan muy pocos por salir y, por lo tanto, recibimientos por establecer esa separación semántica que ayer quiso marcar el gobierno vasco, pues ya no va a haber muchos. Por otra parte, la justicia pues, es lenta, lleva su recorrido y el reparto de papeles es claro. Por una parte está el gobierno vasco tratando de, por supuesto, quitarle hierro a todo este asunto. Está en su papel, ha sido mediador. Sabemos que hace pocos días se produjo una entrevista entre el Lehendakari y Mariano Rajoy en el que les puso un plan todavía más ambicioso, ahora una segunda fase de excarcelación de etarras. Y de acercamiento también. Y de por lo tanto, está claro que ellos están tratando de interpretar esa hoja de ruta a la que tanto hemos hablado, a la que ellos no han sido ajenos y por lo tanto están en ese papel. Y el gobierno español está también en su papel, que es en el de amagar, no dar, ponerse de perfil, criticar pero luego actuar poco, actuar algo para que no se les diga pero no lo suficiente como para callar a la opinión pública. Está en esa operación de cálculo que al final lo único que demuestra es que tienen una conciencia sucia en este asunto y que no van a ser capaces de poder dar unas explicaciones que sean lo suficientemente convincentes para que los ciudadanos en fin, obtengan de su gobierno una exposición clara de lo que han hecho y por qué lo han hecho, ¿no? ¿Y tú crees, Vieito, que todo volverá a su cauce, que es al parecer lo que pretendería en este caso el gobierno con el tema de las excarcelaciones de etarras? Yo tengo mis dudas en el sentido de que lo que decía Luis es cierto, que aquí cada uno está jugando un papel que probablemente lo tenían asumido ya desde el principio. Lo que pasa es que yo tengo dudas de que en el cuerpo social no se genere una fractura seria con es decir, ya nos escandalizó mucho el primero, nos escandalizó los 12 siguientes, ¿no? O sea, nos escandalizó Inés del Río, Troitiño, nos escandalizaron Ricard, el del Chándal, el asesino de Anabel Segura, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en la sociedad eso, es decir, da la impresión de que no va a ocurrir nada hasta que un día ocurra algo. A mí yo creo que sí puede haber, se puede estar produciendo una fractura en el cuerpo social mucho más grave del cálculo que unos y otros han hecho en esta operación. No, desde luego lo de la cuestión de los violadores y los asesinos en serie es tremenda y yo creo que quizá pueda tener otro recorrido. La de los terroristas también, los terroristas son unos asesinos. Sí, pero tiene un recorrido, o sea, si yo fuera... A mí me tiene verdaderamente asombrado porque es una historia fácil de contar. O sea, el pueblecito de Almadén de la Plata, en la provincia de Sevilla, 1.500 habitantes, preocupadísimos porque allí viven los padres del loco del chándal. Son los padres los que alertan de que este tipo puede volver a esa zona y entonces esa zona no tiene ni siquiera una pareja estable. No, tiene dos guardias municipales sin coche. Eso es. Los guardias municipales que no tienen coche, que los perseguirían a pie o en bicicleta. Alguien les llama para solventar algún asunto. Y entonces se produce un llamamiento, ayer mismo por la tarde, del alcalde diciendo que usted por lo menos devuélvanos el puesto a la Guardia Civil, que haya dos guardias civiles que puedan aquí echar un ojo y que puedan mantener un cierto control. Bueno, la respuesta es la abracadabrante reacción del consejero de Justicia del gobierno andaluz diciendo que hay que darle una oportunidad a este señor porque es un fiscal.
es decir, que ejerció como fiscal y que metió a la gente a la cárcel. El señor Llera, el consejero de Justicia, Sí. es un hombre de la carrera fiscal, o sea que, y no de la fiscalía, no del mundo de la hacienda. O sea que es un hombre que debería tener una sensibilidad hacia el delito y hacia el delincuente, no comprensiva, sino coactiva. Bueno, lo que ha demostrado es que tiene una actitud comprensiva con el sistema penitenciario, que está diseñado para redimir, para reinsertar, para reeducar a los malos. De todas maneras, sí, pero estos malos no se todos salen con reeducan. informes naturalmente negativos. que no, y él lo sabe. Y los forenses lo confirman. Los forenses lo han confirmado. Pero es asombroso cómo vivimos en un país donde tienes a pobres 1.500 tipos bastante acojonados, por decirlo mal y pronto. Y de repente te encuentras con que hay noticias hoy muy llamativas diciendo se activa un gran protocolo de seguridad. Pero ¿cómo que se activa? Si está el pobre alcalde pidiendo a voz en grito, si ayer no hizo otra cosa que hacer declaraciones diciendo por favor, ayúdennos, no hay ningún tipo de ayuda, y a pesar de todo el gobierno se empeña en transmitir y a alguien le compra la mercancía, o lo que es peor, a lo mejor difunde a través de sus canales habituales la especie de que por supuesto que está ejerciendo un control. Es una afrenta al sentido común. Bueno, eso es una información que lleva 2 días publicando el diario La Razón y que en su portada además, lo hace ayer, lo hace hoy mismo, hablando de esa alerta en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero has analizado la fotografía de portada. No, analizo la fotografía y la información y rascas un poco y ahí tampoco pero hay... es que la fotografía es un primer plano de la espalda de un guardia civil en Almadén de la Plata, que se sabe, durante una concentración que hicieron ayer los vecinos para protestar por la falta de protección. Ese guardia civil, la sensación es que está allí controlando la situación. Ese guardia civil está de paso. Claro, pero lo alarmante de todo esto, y yo creo que lo indignante de cara a los ciudadanos y de Almadén, por supuesto, es lo que te comentaba a ti ayer, Gaona, en tu programa. Él te confirmaba que realmente estos asesinos en serie, cuando sienten que están controlados, se contienen de alguna forma, aunque la contención perfecta sería entre rejas, ¿no? Porque los forenses así lo confirman. Pero bueno, dado el caso de que tengan que salir a la calle, si se les puede controlar, ¿por qué no se ponen esos mecanismos cuando estas personas, según te decía ayer Gaona, reaccionan de alguna forma cuando se sienten vigilados? Y lo que es más grave, cuando tú como gobierno sabes que eso va a pasar, porque tú, naturalmente, si tienes una mínima capacidad de reacción, sabes a quiénes vas a tener que sacar de la cárcel en función de el cumplimiento de las penas, lo que han cumplido, lo que les falta por cumplir, la aplicación que se hace, y además sabes dónde van a ir a parar estas personas, a los que sueltas con 150 euros en el bolsillo. Al Ricard me parece que había informaciones diciendo que estaba en una pensión de Madrid que ya solo le quedaban 5 euros de los 150. Bueno, estaba en un hotel controlado por una productora en Madrid, no en una pensión en Madrid. Bueno, que por cierto, me alegro mucho que la presión de la opinión pública haya hecho reconsiderar a determinados directivos de las cadenas de televisión españolas, que, dicho sea de paso, en un porcentaje elevadísimo son de capital extranjero, con lo cual siempre les preocupa mucho menos el daño que se puede hacer en la opinión pública española, pues que hayan reconsiderado que no se puede hacer espectáculo de situaciones como un psicópata como es Ricard, que estaba en el asesinato de tres niñas, de 3 jóvenes, ¿no? Y veo que finalmente pues dieron marcha atrás, pero insisto, fue por la presión de la opinión pública, ¿eh? Si no, tanto Telecinco como Antena 3, las dos por distintos conductos tenían un acuerdo con este señor para que hablase en sus televisiones, lo cual me parece lamentable. Pero lo más grave de ese acuerdo, lo más grave es que le pagaban dinero a cambio. Le pagaban, claro. Porque yo sigo diciendo, aunque soy una minoría discrepante, que no es lo mismo hacer una entrevista a un tío donde puedes obtener el resultado que sea, que pagarle a ese tío para que haga unas declaraciones. O sea, lo que es intolerable es pagarle. Es más discutible, o sea, tú eres director de un periódico. Una entrevista con Ricard, no apologética, por supuesto, ni muchísimo menos, tratando de preguntarle por qué hizo lo que hizo, cómo ha pasado en la cárcel, se arrepiente, pide usted perdón a las víctimas, es consciente del daño que ha hecho, luego el contestar a lo que le gana. Bueno, pues es una entrevista que hay gente que publicaría y hay gente que no publicaría, pero desde luego se trata de una entrevista, digamos, pulcra, es decir, profesional. Hay una persona que acude a un tipo y ese tipo pues tiene interés social. En este caso concreto,
no me interesa tanto contar lo musculoso que es, o lo presumido, lo presuntuoso, tal, sino saber, bueno, pues qué hay detrás de un tipo que ha causado tanto dolor. Ahora, pagarle al tío, que es lo que hacen las televisiones, es decir, convertir su hoja de servicios a la delincuencia como su motor económico, como su manera de ganarse la vida. Premiar su psicopatía. Claro, es terrible. Pero y te pregunto, Luis, a ti, que acabas de decir, si tú sabes que esa persona te va a mentir en las respuestas que te esté dando, ¿es igual de pulcra esa entrevista? Bueno, yo lo que pasa es que una entrevista luego decides darla o no darla, o decides tal. Yo, lo he dicho al principio, sé que milito en una minoría exigua, ¿eh? Yo no descarto, o sea, a mí me dicen, ¿entrevistas a este tío? No le hago cualquier tipo de entrevista, como es lógico, no sería una entrevista amable, pero no descarto la posibilidad de tratar de investigar qué hay detrás de ese ser humano, ¿no? No deja de ser un ser humano y ver... Ahora, entiendo que soy uno de cada 10, o sea... Yo ya sé que esto es una respuesta que muchos dicen, una respuesta que no, pero es rigurosamente cierta. Yo creo que depende mucho, el sentido de la oportunidad en periodismo es muy importante, depende mucho del contexto en el que se da. Yo creo que en el contexto en el que se está dando, que es una excarcelación masiva, que es un escándalo en la opinión pública, de ver cómo, dicho sea de paso, una no reforma de un Código Penal de 1973 que no fue reformado a tiempo permitió pues que estos señores que con aquel código hubiesen sido condenados a muerte pasaron al escalón siguiente, que era un escalón mucho más liviano en cuanto a las penas. E insisto, yo en ese contexto probablemente no lo publicaría. En otro contexto a lo mejor sí, pero en este contexto de escándalo, de un estado de opinión, en la opinión pública, de dolor, de malestar, yo no lo publicaría. Pero insisto que depende mucho de la situación. No, y en todo caso haríamos, o sea, es verdad que habría que sopesar el bien y el mal que hace esa entrevista, ¿no? Porque siempre es muy complicada, es una entrevista muy... En cualquier contexto, tienes razón en que hay contextos especialmente desaconsejables, pero si este hombre, por ejemplo, mostrara un cierto arrepentimiento, cierta... Bueno, este hombre no ha mostrado arrepentimiento, Ya lo Luis, sé, desde el ya momento lo en el sé, que sale de la ya prisión. lo sé, ya y lo sé, no ya lo lo ha sé, dicho, ya ¿no? lo sé perfectamente. Nadie de los que han salido ha mostrado Claro. arrepentimiento. Y por eso te digo ninguno. que si lo mostrara, pues a lo mejor tú podrías plantear, este tío está tratando de lavar su imagen y yo estoy siendo un cómplice para que lave su imagen. Con lo cual Ni los tampoco- terroristas. No, y luego después del espectáculo bochornoso que se ha visto este fin de semana en la prensa, donde se narraba la persecución del asesino por parte de los periodistas, e incluso estos se ponían medallitas porque conseguían tomarse un café con él en el tren. A mí eso tampoco me parece que dignifique mucho la profesión, y menos en los tiempos que corren, ¿no? Para esta profesión también, vamos. Hay un canal de televisión especializado en estos temas que se llama Crimen e Investigación, que se puede ver en las plataformas digitales, que tiene todo un modelo de periodismo de estas características. Raramente se entrevista al delincuente, aunque el delincuente aparece hablando en juicios o en interrogatorios. Y es un modelo muy pulcro donde se va hablando con todas las partes y es un reflejo de cómo se puede hacer estas cosas perfectamente bien. No hay que inventar nada. Lo que dice Luis está perfectamente hecho. Por otro lado, una forma de conocer un país es ver su televisión. Uno va a Inglaterra, uno va a Francia, uno va a Italia, dedica unas horas a ver la televisión de ese país y se hace una imagen muy clara. Cuando uno ve los canales generalistas españoles, se hace una idea muy clara de lo mal que está el país, de lo mal que está la sociedad. Por eso esta reacción social de que esto no es una buena señal. Florentino, hay un dato, una anécdota, pero que es muy reveladora, que es cuando en Italia, en uno de los canales privados italianos, se emite el primer capítulo de una serie que tuvo aquí un relativo éxito, Física y Química. Se emite el primer capítulo y hay tal escándalo en la opinión pública que la cadena decide retirarlo y dicen, en los periódicos italianos, dicen, a ver si se creen que esta es la España de Zapatero. Es decir, como efectivamente en la España de Zapatero salía ¿os acordáis de esa serie donde se acostaba el alumno con la profesora? Todo el mundo. Yo vi un capítulo, me quedé tan horrorizado que le dije a mis hijos que el primero al que pillara viendo, naturalmente la verían y yo no me enteré, pero vamos, pues, para que yo me escandalizara, que soy De bastante todas difícil formas, de escandalizar. Que pues, eso haya sucedido en Italia, ¿no? También Ya, pero eso es... No, pero lo que dice Florentino tiene toda la razón, Portero tiene toda la razón, en el sentido que
al final tú ves lo que es un país a través de sus canales de televisión. Sí, sí. En fin, que este país haya cerrado un canal de noticias, como era en su día CNN Plus, y lo sustituyeran por un canal de 24 horas de Gran Hermano, pues ya te dice todo. Bueno, son las 9 en punto de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. iPad Relax, esto es magnetoterapia y esto funciona. No nos va a curar, pero sí nos va a quitar el dolor y eso es importantísimo porque nos permite, pues, por ejemplo, levantarnos por la mañana y tirar adelante, ¿no? El iPad Relax está comprobado científicamente, hay muchísima investigación detrás de este aparato y, bueno, de hecho, los técnicos de la NASA son quienes lo han elaborado. Yo les voy a dar un número de teléfono donde pueden ustedes llamar y se informan detenidamente, que les van a dar todo tipo de información sobre el iPad Relax. Es el 91 781 1652, 91 781 1652, o si lo prefieren pueden entrar en www.bambaloo.com, www.bambaloo.com. Cuesta 595 €. Es caro porque es efectivo, porque funciona, porque nos quita el dolor y porque yo creo desde luego que merece la pena. Así que ya saben, iPad Relax, bambaloo.com, 91 781 1652. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos con la bolsa, con los datos del paro, que los tenemos ya preparados para contárselos. Y enseguida vamos a abordar también el asunto de los sindicatos, de la UGT, lo que está sucediendo en Andalucía. Vieito nos tiene que contar lo que publica hoy su periódico y hablaremos, si todo marcha en condiciones, con el secretario general del Partido Popular en Andalucía, con don José Luis Sanz, que tendrá que decir algo sobre lo que está sucediendo con la UGT, tanto en Andalucía como a nivel nacional, y también lo que puede suceder en su partido en Andalucía y también con su carrera política. Le preguntaremos sobre varias cuestiones al señor Sanz en unos instantes, aquí en Es la Mañana de Federico en el Radio. A las 9 y 8 minutos de la mañana, a las 8 y 8 minutos en las Islas Canarias, les recuerdo el tiempo con la ayuda de Repsol, como todos los días. Siguen, por cierto, en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y sepan que, parece ser que nos está dando cierta tregua el frío, sobre todo en la zona centro peninsular, también al este y en Baleares. Subirán las temperaturas 2 o 3 graditos, en el entorno de los 12 grados. Nos vamos a quedar hoy en Madrid, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados, que no está nada mal. Se va a registrar allí la máxima, y la mínima en Ávila con 7 grados bajo cero. Hoy van a estar en alerta por bajas temperaturas también en Galicia, en Castilla y León y en las provincias de Cuenca y en Guadalajara. Y las lluvias, aparte de hacer acto de presencia en las Islas Baleares, ayer, por cierto, se registraron varias inundaciones. Sepan que también van a ser persistentes, van a ser importantes al sur de la Comunidad Valenciana y también en el archipiélago balear. Hasta aquí el tiempo con Repsol. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol, cuidado para tu motor. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Muy buenos días, Rosana. ¿Qué consejos nos traes hoy de Profim? Bueno, pues lo que decimos todos los días. Tenemos nuestros ahorros, hemos conseguido ahorrar. De hecho, el sector privado y las familias son parte de los que más ha ahorrado durante la crisis, de los que han hecho sus deberes. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos ahorros? Pues mantenerlos y rentabilizarlos lo máximo posible. Y para hacerlo, lo que tenemos que hacer, el mejor consejo es dejarnos asesorar y hacerlo con los mejores, con expertos independientes como los expertos de Profim, que se han especializado en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 1125, repito, 91 521 1125. Con Profim, como todos los días, nos vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 abre a la baja, se deja en este momento un 0,15%, está en 9.725 puntos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está un poquito más alta que ayer, está en 244 puntos básicos de diferencial con el bono alemán y el bono español a 10 años en el 4,18%. Tenemos que contar a esta hora que ya conocemos los datos de paro y afiliación. Según los datos de los servicios públicos de empleo, hay 2.400
175 parados menos en noviembre que en el mes anterior, lo que hace un cómputo de 98.909 parados menos que en el mismo mes, en noviembre de 2012, en lo que va de año 38.723 parados menos, es decir, cifras extrañas para un mes de noviembre. De hecho, es la primera rebaja del paro desde el comienzo de la serie histórica. También tenemos los datos, Rosana, de la afiliación, que son peores que los de paro, pero bueno, buenos a fin de cuentas. Según los servicios públicos de empleo, tenemos 66.829 afiliados menos. Esto significa que se han destruido 66.829 empleos. En cualquier caso, nos dicen desde el Ministerio de Hacienda, de Empleo, que se trata de el menor descenso en un mes de noviembre desde que se recuerda, con lo cual, desde 2010, y lo que significa para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que sigue ese camino, esa senda de cambio de tendencia en los datos es de empleo. lo que te iba a decir. A las 9:30 están convocados los medios, hay rueda de prensa de los secretarios de Estado, como casi siempre que se dan estos datos, y entiendo que hablarán de la tendencia, ¿no? Será lo que engracia a Hidalgo y volverá a insistir, ¿no? Sin duda. ¿Cómo veis una primera ronda, una valoración de los datos que acabamos de conocer? Hombre, yo creo que efectivamente estamos en una senda de recuperación muy tenue, muy débil, pero de recuperación, lo cual eso es indudable. Hay distintas opiniones, discuten autores sobre si la recuperación es firme o si la recuperación está cogida por alfileres. Lo que sí no cabe duda es que España, frente al resto de los países de la Unión Europea afectados, fundamentalmente el sur, Grecia, Portugal e Irlanda, por supuesto, pero Italia, Francia y España, que están cada una con sus peculiaridades en una situación compleja, teniendo gran potencia la economía francesa, pues España ha hecho mucho más reformas que, por ejemplo, los franceses. Nos queda mucho por hacer, probablemente, pero hay que reconocer que, siendo tenue, sí hay una inflexión, un cambio de orientación en lo que es la economía. Desde luego, las reformas, que han sido muy dolorosas, empiezan poco a poco a dar su fruto, y eso es una muy buena noticia. La tendencia está ahí. Estamos todavía en cifras muy pequeñas, pero hay una tendencia que nos permite ser optimistas. Dicho esto, estamos a mitad de camino de las reformas. El gobierno y la sociedad tiene que ser muy conscientes, tenemos que ser muy conscientes de que hay que seguir adelante, y sobre todo que el coste del Estado no puede convertirse en un impedimento para que la economía real, para que las empresas empiecen a funcionar. Que el Estado no puede generar deuda permanentemente, que el Estado no puede comerse el crédito, que el crédito tiene que estar a disposición de las empresas para que éstas puedan generar trabajo. Estamos, por lo tanto, en mitad del camino. Lo que hemos hecho está muy bien, lo decía Vito, en comparación con otros países. No es que hayamos hecho más reformas que Francia, es que Francia no ha hecho ninguna. Ha hecho una pequeña contención de déficit y nada más. España es ejemplar y se nos reconoce lo hecho, pero también se nos reconoce y se advierte que estamos a mitad de camino, que nos queda todavía un tramo muy difícil por realizar. Luis. Pues chico, es que esto es como el vaso medio lleno y medio vacío. Yo creo que es un dato que puede enmascarar también un cierto análisis de fondo de lo que está ocurriendo. Es decir, es verdad, se rompe una tendencia, después de 17 años es un dato positivo el de noviembre, pero claro, hay cada vez menos afiliados, es decir, en la Seguridad Social, lo que quiere decir que el problema de fondo está ahí, y que, bueno, pues hablar de recuperación pues no deja de ser una cierta paradoja, ¿no? Es decir, podemos hablar de que hemos tocado el suelo y que estamos ahí tratando de ver si hay un repunte, y que a veces ese repunte parece que está más acentuado o menos, pero a este ritmo de destrucción de afiliaciones en la Seguridad Social nos vamos a un escenario de imposible mantenimiento. O sea, esto es así de sencillo, ¿no? Por lo tanto, pues estos pequeños datos son como bueno, pues vale, la situación no empeora, ¿no? Es decir, es cuando dices, ¿cómo está el enfermo? Pues no está peor, ¿no? No, hay otro dicho que es la cura bien, el ojo se pierde. Sí. Pues la síntesis de la situación económica. Bueno, hoy desde luego va a ser una de las noticias del día, y estaremos muy pendientes de todo lo que se diga, de las reacciones que se produzcan a partir de las 9:30. Luis, muchas gracias. Hasta mañana. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud.
Es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Y en la noticia de interés general de la 11, Laura Herrero, hoy nos traes un clásico, ¿no? Sí, J.D. Salinger, porque sus últimos deseos antes de morir acaban de verse traicionados y además de forma ilegal, ya que 3 cuentos del escritor que nunca quiso publicar se han filtrado en Internet y los expertos han confirmado que efectivamente los 3 relatos son del autor del Guardián entre el centeno. Se trata de Paula, el chico del cumpleaños, y el océano lleno de bolas de bolera. Sus originales están en 2 universidades de Estados Unidos custodiados y solo tienen acceso a ellos investigadores autorizados, pero en 1999 se transcribieron en una edición ilegal de solo 25 ejemplares. Uno de ellos se subastó en septiembre en eBay y parece que de ahí ha partido la filtración. En 1965 Salinger se aisló y dejó de publicar, pero nunca paró de escribir y se pasó unos 40 años de su vida tratando de defender su privacidad. Bueno, pues ahora nada, pues por defender la privacidad, ¿no? Al final se lo han sacado. Bueno, también creo que también puede haber ahí algo de marketing, ¿no? Es decir, ¿tú crees? Sí, porque, bueno, no lo sé, no me atrevería a afirmarlo, pero ese testamento al que he hecho referencia habla de empezar a publicar en el 2015, de tal manera que algunas obras y de acuerdo a un determinado calendario, ¿no? Tanto todo lo que sea excitar la curiosidad por lo que pueda haber escrito o no, pues yo no descartaría que formara parte de una campaña de ir preparando el terreno, ¿no? Sí, pues hoy está bien visto, ¿eh? Está bien visto. ¿Cómo se nota que manejas el mundo editorial? No, de verdad que no, en absoluto. A lo mejor, oye, a lo mejor resulta que de eso sí, nada que no, y que hay un cabreo supino porque se ha infiltrado. Pero no deja de ser curioso que te saquen 25 ejemplares de 3 cuentos inéditos y que de repente se filtre uno, en fin, es una cosa. Por otro lado, en este mundo, si alguien edita 25, sabe que eso es público. Claro. De hecho, con que haya un solo texto moviéndose, ya el riesgo es absoluto. Miguel Ángel, ¿qué dicen los tuiteros? Pues están llegando muchos tweets de oyentes bastante enfadados con todo lo que está sucediendo tras esa anulación de la doctrina Parot. Rocío dice, me pregunto si el loco del chándal se va a sentar a negociar con Rajoy también. Pedro dice, ¿por qué no se lleva el consejero de Justicia andaluz al violador a su barrio donde viven sus hijas, sobrinas, primas, etcétera? Y por último, Pablo González dice, no es entrevistarlos, es ponerlos en la tele a todos para saber qué cara tienen esos desalmados y saber si son tus vecinos. Bueno, pues es lo que opinan los oyentes a través de Twitter, 9:19, Vamos a hacer una pausita y enseguida regresamos con todo el asunto de la UGT, de los sindicatos y nos situamos también en Andalucía en unos instantes. Bueno, pues vamos con esas informaciones que aparecen hoy en portadas de algunos diarios. En el caso ABC lo venimos contando desde las 6 de la mañana. Esas estrategias que utilizaba la UGT, ¿no?, para fraccionar determinados pagos, de esa manera borrar el rastro o impedir que se les rastrease. Bueno, es una técnica muy básica, pitufeo creo que se llama, ¿no? Y hoy es la portada, el gran tema de portada del diario ABC, Miguel Ángel. Así es, el titular es UGT burló al Banco de España con 16 cheques de 2.900 euros en un día. El sindicato eludía así la obligación de notificar los pagos de más de 3.000 euros. Precisamente en la portada ABC pues publica esos 16 justificantes que tiene en su poder. Ya en páginas interiores encontramos el desarrollo de esta noticia y dice el 30 de enero de 2008 UGT Andalucía cobró en una cuenta corriente de la que es titular hasta 46.400 euros divididos en 16 ingresos. Los abonos los realiza la empresa de formación Caronte a través de cheques bancarios. Utilizó la técnica conocida como pitufeo, que consiste en el fraccionamiento de las entregas de dinero en cuantías inferiores a los 3.000 euros, el límite que marca la ley para informar a Hacienda. Hombre, pitufeo mal hecho, porque lo que te dicen es, hombre, ponga usted cantidades inferiores a 3.000, pero no cometa usted la torpeza de poner la misma cantidad, es decir, decore usted pues unos 2.833, otro 2.200. Eso daba mucho trabajo, Pero, hombre, eso ya es ingeniería, Luis, ya ahí estar casando los 14 con los 6, es muy complicado. No, efectivamente, hombre, la catarata de escándalo tras escándalo que vamos conociendo, porque esto ocurre siempre así, se empieza a tirar del hilo
y empiezan a aparecer todo tipo de situaciones, unas más graves que otras. La cuantía no es que sea muy relevante, pero es todo un dato de cómo operaba UGT y cómo además estos sindicatos en España, que se ponen tan estupendos exigiendo e introduciéndose en la vida política, no hace mucho el señor Méndez, que es el líder de todo esto, exigía un referéndum al Partido Popular por variar sus políticas, etcétera, etcétera. Pues claro, estos señores, ¿qué pueden decir ahora cuando se ve que estaban incluso pues defraudando a la Hacienda, que es defraudándonos a todos nosotros? Algo desde una institución como es un sindicato que se entiende que está para el servicio del bien común, para la defensa de los intereses de los trabajadores, para hacer una sociedad más justa, etcétera, etcétera. Y claro, lo que vemos es que en realidad cualquier cosa menos lo que parece. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a don José Luis Sanz, él es el secretario general del Partido Popular en Andalucía. Don José Luis, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, acabamos de dar la información que publica el diario ABC, pero bueno, le podría leer, la verdad es que varios ejemplos de titulares que hoy mismo encontramos en las portadas de los diarios, tanto en Andalucía como de tirada nacional. Por ejemplo, El Mundo de Andalucía, el PP pide la comparecencia de Cándido Méndez en el Parlamento de Andaluz, el sector crítico de UGT Andalucía reclama la regeneración completa del sindicato. El Correo de Andalucía, la Junta repensará la concertación social tras el escándalo de la UGT. El País, los críticos de UGT se movilizan para forzar una renovación total. La Razón, UGT recibió más de 1 millón de los ERE a través de las empresas domiciliadas en la sede nacional. Don José Luis, ¿cómo afronta uno, por curiosidad, el trabajo diario cuando llega al despacho y, bueno, pues desde hace ya meses y meses tiene que enfrentarse a estos titulares que hablan, bueno, de sindicatos, de EREs, pero también de una región como es Andalucía? Sí, bueno, lo primero es, la verdad es que produce un poco de tristeza, ¿no? Que Andalucía esté, pues hoy, y lleva mucho tiempo ya, en todos los medios de comunicación nacionales, que venga siendo portada en informativos de radio, de televisión, en portada de periódicos, por casos de corrupción que protagoniza prácticamente siempre o el Partido Socialista o, como en este caso, amigos del Partido Socialista en Andalucía. Es bastante triste, sí. Ustedes ayer mismo solicitaban la comparecencia de Cándido Méndez, del que ayer mismo también José Bono dijo que era una persona buena, honrada, decente. ¿Ustedes por qué quieren que comparezca el líder de la UGT? Bueno, mire usted, nosotros hemos pedido la comparecencia en el Parlamento de Andalucía tanto del señor Pastrana, que fue secretario general de UGT en Andalucía, el señor Fernández Sevilla, que es el que se acaba de ir como secretario general de UGT en Andalucía, del tesorero regional de UGT en Andalucía. Todas esas comparecencias han sido vetadas en el Parlamento gracias al voto en contra del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y bueno, a la vista de lo que leímos ayer también en los medios de comunicación, que decía el señor Fernández Sevilla, de que el señor Méndez estaba al tanto de todos, hemos pedido la comparecencia del señor Méndez. A mí no me extraña que el señor Méndez estuviera muy al día de todo lo que pasaba en UGT Andalucía, porque hay que recordar que el señor Méndez es un dirigente histórico de la UGT en Andalucía. Cuando ustedes sacan este asunto en el Parlamento andaluz, escuchábamos la semana pasada ese rifirrafe que mantenían el señor Zoido con la actual presidenta de la Junta de Andalucía, con doña Susana Díaz. Parece ser que, bueno, ella defiende su integridad en este caso y la de su partido en esta cuestión, pero hace aguas, ¿no? Porque esas negativas a las comparecencias que usted acaba de relatar, la verdad es que demuestran que el PSOE tampoco tiene demasiado interés en que esta situación se resuelva o al menos se conozca la verdad, ¿no? Efectivamente, esos discursos de transparencia y de combatir la corrupción que hace la presidenta de la Junta de Andalucía se derrumban cada vez que tiene que votar contra la corrupción en el Parlamento de Andalucía. Nunca lo hace. Mire usted, este fraude tiene dos patas, ¿no? Los que reciben el dinero, que parece que estaban haciendo un uso fraudulento de ese dinero y por eso hemos pedido pues todas esas comparecencias, pero la segunda pata de este fraude es los que dan el dinero. Y hemos pedido también la comparecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, que dijo en su discurso de toma de posesión que no sería tibia y que sería combativa con la corrupción, y está demostrando ser pues muy comprensiva y muy tolerante con la corrupción que afecta a su partido o a los amigos de su partido. Usted que la conoce, porque entiendo que bueno habrán trabajado en el Parlamento y bueno la conocerá del Parlamento andaluz, ¿cómo valora lo que se está diciendo de la presidenta de la Junta de Andalucía, de doña Susana Díaz? Y por ejemplo, recuerdo ahora mismo bueno pues alguna valoración que se ha hecho recientemente. Ayer creo o antes de ayer leíamos al expresidente del Gobierno, al señor Zapatero, en las páginas de
La Razón, creo recordar, hablando de ella como un fenómeno político de una dimensión casi histórica. Histórica. Mire usted, la señora Díaz es una operación de marketing político, igual que lo fue el señor Rodríguez Zapatero. Y lo único de cierto que hay en lo que dice la señora Díaz hasta el momento es que ella es una heredera de Zapatero, al igual que Zapatero, y además eso se le nota mucho. Al igual que hacía Zapatero, ella habla mucho, dice poco, y de lo poco que dice no hace absolutamente nada, y al igual que hacía Zapatero, pues cambia de opinión, cambia de criterio con muchísima facilidad. Basta ver que en 2 semanas ha pasado de moverle la silla a Rubalcaba a darle el abrazo del oso a Rubalcaba para prolongar la agonía. Entiendo las palabras del señor Rodríguez Zapatero porque ella es en este momento la mejor heredera de Zapatero. A mí como andaluz, lo que sí me gustaría saber, me gustaría preguntarle a la señora Díaz es si va a llevar a Andalucía al mismo sitio que Zapatero llevó a España. Al margen de políticos, y hablo ahora en primera persona, analistas y periodistas, ¿le sorprende a usted el impacto que en la prensa ha tenido la señora Susana Díaz, lo que se está escribiendo de ellas en estas pocas semanas, o diciendo de ella en estas pocas semanas que lleva al frente de la Junta? Bueno, sorprende desde Peñaperros para abajo, sorprende, porque aquí en Andalucía conocemos ya de hace mucho tiempo a la señora Díaz, y bueno, sí es cierto que ella ha sabido ocupar un espacio, un vacío que en este momento vive el Partido Socialista en Andalucía, a nivel nacional. Esa crisis de liderazgo como nunca que está viendo el Partido Socialista a nivel nacional, pues ella lo ha sabido aprovechar, y también es verdad, como he dicho anteriormente, que la señora Díaz es una operación de marketing político, al igual que la del señor Rodríguez Zapatero en su momento. Esos discursos grandilocuentes y rimbombantes sobre la unidad de España que hace la señora Díaz, desde Peñaperros para abajo no los puede hacer, porque le crea, por ejemplo, muchos problemas con su socio de gobierno, con Izquierda Unida. Se lo digo porque a veces a los periodistas nos cuesta poner en su justa medida, en su justo lugar, ¿no?, a los personajes, en este caso a los políticos, y a veces es necesario una fuerza que pueda contrarrestar, ¿no?, el impacto de un personaje como es Susana Díaz o el impacto que ha tenido. ¿Usted cree que ahora mismo el Partido Popular en Andalucía está en condiciones de hacer ese contrapeso que le estoy comentando necesario para que los analistas en este caso podamos ver la verdadera dimensión del personaje de la política Susana Díaz? Mire usted, nosotros en Andalucía, es cierto que en este momento no tenemos candidato, pero no es verdad, como dice el Partido Socialista, que el Partido Popular en Andalucía se ha desplomado electoralmente o se ha hundido electoralmente. El Partido Socialista, que tiene las mismas encuestas que el Partido Popular en Andalucía, sabe que en este momento estamos en un empate técnico en Andalucía, y si eso no fuera cierto, no le quepa a usted la menor duda de que la señora Díaz habría convocado elecciones autonómicas anticipadas el domingo que viene, y no lo ha hecho porque las encuestas le dicen lo mismo que nos está diciendo el Partido Popular, que estamos en un empate técnico o incluso algunas veces el Partido Popular un poquito por encima. Sí le reconozco, sí es cierto que ha cambiado el escenario político, que hay un segundo presidente de la Junta de Andalucía que ha pegado una segunda espantada, pues antes de que lo pillara el toro de la corrupción, que se ha ido por la puerta de atrás, como el señor Riñán, y que cambia el escenario político con la llegada de la señora Díaz a la presidencia de la Junta de Andalucía, y el Partido Popular, pues en este momento, como usted sabe, está en ese proceso de debate, en ese proceso de toma de decisiones, para poner encima de la mesa cuanto antes un nombre que será el candidato que sin duda no solo gane, sino que gobierna a partir de las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. ¿Existe ese proceso de debate o están ustedes pendientes de una decisión que se tome desde presidencia de gobierno, en este caso, entiendo? Bueno, mire usted, la dirección nacional de nuestro partido, tanto la secretaria general como el presidente nacional, son quienes dan el pistoletazo, abren ese proceso de debate, son los que se han reunido y están hablando con muchos dirigentes provinciales, con muchos dirigentes regionales, y entre todos a mí no me cabe la menor duda de que encontraremos al candidato que genere el mayor consenso posible. Don José Luis, ¿y usted está en esa terna o en ese grupo de candidatos de nombres que están sonando? Bueno, lo digo porque aparecen todos los papeles, vamos. Sí, estoy en las quinielas como hay otros muchos compañeros míos. Yo creo que la suerte que tiene el Partido Popular en Andalucía es que tiene un banquillo de 4, 5 o 6 personas que estarían en las mejores condiciones posibles para ganar y gobernar a partir de unas próximas elecciones autonómicas. Yo en este momento soy el secretario general del partido y mi obligación
es definir una hoja de ruta para que cuando llegue un candidato, pues este partido gane sin ningún problema las próximas elecciones autonómicas. ¿Y esas 4, 5, 6 personas están en Andalucía o podían regresar a Andalucía desde Madrid? Bueno, ya le digo, yo creo que cualquiera de los ministros a los que usted pueda estar pensando está muy vinculado Yo a estaba Andalucía. pensando en un ministro, señor Sanz. ¿Que sí o que no? Habla usted en plural. No sé. Bueno, No. yo creo que cualquiera de los que pueda estar pensando pues está muy vinculado a Andalucía, conoce perfectamente nuestro territorio, nuestra tierra y conoce perfectamente lo que es el Partido Popular en Andalucía. Yo creo que cualquiera de los candidatos en los que usted piense pues es una persona joven, con experiencia de gestión y que tiene un proyecto político detrás, a sus espaldas, para ilusionar a Andalucía. Eso precisamente es lo que le falta al Partido Socialista, es lo que le falta a Susana Díaz. Bueno, ese perfil se podría adaptar a muchas personas dentro del Partido Popular y usted también podría ajustarse a ese perfil que acaba de relatar usted, que acaba de describir. ¿Le gustaría, le agradaría a usted ser el nuevo líder del Partido Popular en Andalucía? Bueno, lo he comentado ya alguna vez. Yo creo que no hay ni un solo andaluz que en este momento no le hiciera ilusión pues afrontar una nueva etapa del Partido Popular en Andalucía, una nueva etapa que sin duda terminaría con un cambio político en nuestra tierra. Eso la verdad es que es bastante ilusionante para cualquier andaluz. ¿Y para cuándo tendremos el nombre, cree usted? El presidente regional del partido, Juan Ignacio Zoido, han tenido contacto con muchos dirigentes provinciales y regionales y a mí no me cabe la menor duda de que muy pronto van a tener ustedes un nombre encima de la mesa. Muy bien, pues esperamos que así sea, sobre todo por el bien de los andaluces. Muchas gracias, don José Luis Sanz. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Gracias. Bueno, pues ahí están las declaraciones que hacía. En definitiva, yo creo que nada nuevo, ¿no? No da ninguna clave, no nos ha dado ninguna clave que nos pueda aventurar el proceso de maduración de ese debate interno del PP. De todas maneras, yo es que creo que, desgraciadamente para España, no estamos todavía en un momento en el que los debates internos tengan tanta influencia como la decisión táctil del personaje que manda, ¿no? Al final, ¿qué pasará? Pues que se reunirán 2 o 3 en el Palacio de la Moncloa o en Génova 13, esos 2 o 3, entre los cuales sin ninguna duda está la Arena, si va a estar Rajoy, dirán, pues yo creo que fulano o fulanita, alguno lo acompañará con alguna encuesta interna que se haya hecho de apoyo y tal, y ese será el criterio que se utilice para la designación. Que les gusta, bien, que no les gusta, pues que se acostumbren. Hay dos corrientes, de todos modos, la sensibilidad de María Dolores de Cospedal, de Zoido, incluso de Arias Cañete, a las que presta mucha atención Mariano Rajoy, no es la misma sensibilidad de Arenas y de Javier Arenas y todo el entorno de Arenas, ¿no? Con lo cual ahí hay dos bandos que debaten entre ellos a ver cuál es el perfil más adecuado, ¿no? Yo creo que Quesada no ha dicho nada que nos pueda sorprender, pero lo ha dicho muy bien y es una persona que argumenta en el sentido común. Es verdad que Díaz es marketing político, que detrás no hay chicha, que es más ZP, que no tiene el proyecto político, pero también es verdad que la espantada de Griñán, el caso de Eres y otros semejantes, el escándalo del OGT, no está permitiendo al PP despegar. Y ese es un tema capital. O sea, si con un nivel de desgaste del PSOE el PP no consigue despegar, el PP en Andalucía tiene un problema. Eso supone liderazgo, y no solamente liderazgo en Sevilla. Supone que el PP de Madrid tiene que saber realmente a qué está jugando y hay que tomar decisiones y hacerlo muy pronto. Hombre, lo interesante también es que él reconoce que él sigue en la batalla, ¿eh? Él no se ha apeado todavía del solo tren. le faltó decir que el candidato bueno tenía que llamarse José Luis Isaías. Sí, y alcalde de Tomares, sí. Bueno, Miguel Ángel, hablando de candidatos, ayer, y quiero dedicarle unos minutitos al asunto de Botella, ayer en el Club Siglo XXI, con un discurso sorprendente para algunos, y hoy en la prensa se refleja, ¿no?, esa sorpresa por lo dicho por la alcaldesa de Madrid, que yo no sé si está en retirada o todo lo contrario. Así es, la verdad es que ha tenido muchísima repercusión en la prensa. Vamos a, por ejemplo, a citar a Libertad Digital, que titula Botella alerta de dudas y posible fragmentación en las bases del PP. Esta crónica de Pablo Montesinos dice: el de Ana Botella en el Club Siglo XXI no fue un discurso más, quiso poner a ese partido al que pertenece desde su nacimiento ante el espejo de sus bases para advertir sin medias tintas de que existen dudas que hay que disipar, sin estridencias pero con un gran trasfondo
político, la alcaldesa invitó a recordar ideas compartidas con millones de españoles, ideas fácilmente reconocibles por los votantes del Partido Popular. También muy importante las presencias y las ausencias. No estuvo Mariano Rajoy, sí estuvo presente en representación del Gobierno Alberto Ruiz Gallardón, de la Dirección Nacional Javier Arenas y del Poder Autonómico Local Ignacio González. ¿Os ha sorprendido a vosotros lo que dijo ayer Ana Botella? ¿Creéis que está en retirada, que es todo lo contrario, que es un impulso para su candidatura, para repetir su candidatura? Hombre, en retirada no está. Yo creo que si ella no repite no será porque ella no quiere repetir. Puede ser que al final no quiera repetir si ve que va a protagonizar un fiasco electoral y no quiera pasar a la historia como la mujer que hundió la alcaldía de Madrid. Pero está jugando sus bazas y yo creo que ese es un discurso pues que ha preparado con atención y que está en una línea equidistante entre lo que es el discurso del Partido Popular de Madrid, la línea, digamos, Esperanza Aguirre, Ignacio González, donde se pone mucho énfasis en la separación que se está produciendo entre las bases del partido y el modo de gobernar del Partido Popular, pero por otra parte de lealtad al poder establecido, no podría ser de otra manera, ¿no? Y por lo tanto, pues cuando estás en ese discurso en el que quieres estar a dos velas, pues al final terminas por no dejar muy claro el mensaje, pero es evidente que ella, por lo menos es evidente para mí, que ella si tiene alguna posibilidad de seguirla, la utilizará y la jugará y además hará bien, oye, si quiere hacerlo y se considera en condiciones de hacerlo, que lo haga, ¿no? Maite, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. Los oyentes, ¿por dónde van hoy? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les interesa? Bueno, pues precisamente tienen respuesta para esas declaraciones de Ana Botella. Consideran que es demasiado tarde para recuperar la confianza en el Partido Popular, sobre todo tras las excarcelaciones que se están produciendo de criminales. Hay también sobre esta cuestión palabras para el consejero andaluz, que dice que había que dar una oportunidad al loco del chándal, y críticas también a las declaraciones de José Bono sobre Cándido Méndez. Recuerdan que todavía no ha explicado su patrimonio y claro, no les extraña que defienda a Cándido Méndez. Bueno, Luis, te voy a pedir ayuda para que promocionemos juntos la cesta de Navidad de Libertad Digital. Nos debes un jamón, le debes un jamón a mi jefe, que lo sepas. Tuve una idea el otro día, me faltó valor para hacerla, pero si alguna vez ocurre que sepas que la autoría es mía. Como por la noche esto se queda vacío, digo, ahora vamos a ir a por el jamón. Y donde está el jamón vamos a poner una fotografía mía para que pueda ver la cara que ponen cuando llegan por la mañana. Sí. Porque es que robé un jamón, por eso puedo acreditar. Yo me niego a vender un producto que antes no haya catado. Entonces dije, si hay que vender este jamón, pues primero habrá que probar el jamón, porque si no, ¿por qué vamos a decir que está bueno? Ahora, vosotros decís que está bueno porque sois unos vendidos a la casa. Yo digo que está bueno porque puedo... Es el jamón de Guijuelo que pesa entre 7 y 7,5 kilos, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que debes un jamón a Federico porque has perdido una apuesta. Ah, sí, eso pues sí. Ya le mangaré otro y se lo doy. Yo te lo recuerdo. A mí me ha encargado el jefe que te lo recuerde. Bueno, no está claro esa apuesta, ¿eh? Sí, está clarísima. Aquí los oyentes lo confirmaron. Hablamos de Granada y la temperatura. Sí. Tú estabas presente, ¿no? ¿Dieguito estaba también? No estabas, vaya. 4 bajo cero en la capital de Granada. Me querían hacer en la capital, no en la provincia. No voy a creer los eso. Los oyentes nos llamaron para confirmar. Una botella de pago de Tarsis, que es el mejor cava del mundo, y además tú, Luis, tienes que estar orgulloso también porque viene de tu tierra, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Por la zona. Bueno, sí, hombre, claro, Requena. Una botella de vino tinto Aljibes y 2 piezas de turrón artesano marquesán exquisitas de Guirlache y la torta imperial. Además, ese DVD que tú no le das nada de importancia, pero que a mí es lo que más me gusta de la cesta, que son las entrevistas que en su día hizo Federico en la hora de Federico. O sea, sí, pero recordar la que, por ejemplo, ahora mismo pueden repasar en libertaddigital.com con Julián Lago. Es entrañable. Yo comprendo que tú tienes unos gustos que no coinciden con los míos, pero yo no me compraría la cesta de Navidad por las entrevistas de Federico. Carmen Rigalt, a lo mejor es más de tu gusto. Sí. Ana Rosa Quintana, a lo mejor te apetece más. Por el jamón sí, por el turrón sí, tuve mis dudas. También tuve que hacer una exploración y descubro, con gran sorpresa, que los tíos de Teruel saben hacer un turrón exquisito, muy rico. Ya queda en Alicante, el turrón de toda Pues ahí está la cesta, solo 150 euros y un descuento del 10% para todos los socios de Libertad Digital, así que apúntense ya este número de teléfono, el 984 1028, 984 1028. Luis, le debes un jamón a Federico. Maite. Bueno, pues vamos con las opiniones de los oyentes sobre José Bono y no solamente le reprochan a él sus declaraciones, sino también al gobierno de Mariano Rajoy que todavía siga financiando los cursos de formación de los sindicatos. El señor Bono nos ha explicado de dónde ha salido la fortuna inmensa que tiene,
Cuidado que sería bueno que nos lo dijera, porque muchos saldrían de la crisis haciendo lo mismo que él. Cándido que no vaya con esta recomendación a ningún sitio a buscar empleo ni a decir que es una persona honrada, porque el criterio de la bondad, del hombre bueno y de todo eso ya sabemos cuál es en Bono, de manera que a mí no me extraña nada que lo haya recomendado, son tal para cual. Lo que está demostrando el señor Rajoy con el tema este de los sindicatos es que él está en convivencia con ellos, porque si no piensa reducir las partidas presupuestarias para los sindicatos, quiere decir que está de acuerdo en que nos sigan robando. En Cataluña, ¿por qué no se investiga comisiones y UGT? Cuando el tripartito en Cataluña se firmaban 300 ERES diarios con las firmas de comisiones y UGT. ¿Acaso no se llevaron también lo suyo? UGT y Partido Socialista son entidades hermanas, nacieron del mismo núcleo en años muy próximos y su historia es una historia Los de fundó la hermandad. misma persona. La misma persona los fundó. En estos momentos los dirigentes del PSOE están tratando de salvar lo salvable de la cúpula de la Dirección Nacional, a la vista de que ya no pueden seguir defendiendo lo que pasaba en Andalucía. De todas formas, los datos están ahí. Una conversación grabada demuestra hasta qué punto la Dirección de Andalucía informaba de todo a la de la Dirección Nacional, y por otro lado van apareciendo facturas que también marcan una línea argumental, y es que Madrid participaba de determinados negocios. Difícilmente Méndez va a poder mantener su cabeza en pie, y esto va a añadir leña al fuego de lo que es el proceso de autodestrucción de UGT y de Partido Socialista, no ya por corrupción, sino por haber, digamos, perdido el sentido de la realidad y pensar que podían hacer de todo. Antes estábamos comentando con las facturas que no se molestaban ni siquiera en cambiar las cantidades, ¿no? Eso refleja una seguridad en sí mismo de alguien que es Estado dentro del Estado, que cree que puede hacer de todo, que controla el Poder Judicial, que controla la agencia tributaria y que por lo tanto puede campar por sus respetos. Bueno, el escándalo y la imagen que están dando es realmente penosa, y eso a ellos les va a hacer mucho daño, pero al sistema político español más. O sea, PSOE / UGT es uno de los pilares de este Estado, de este sistema político. Y si te falla un pilar, el edificio amenaza ruina. Bueno, pues vamos con las respuestas que dan los oyentes a las declaraciones de Ana Botella, y también opinan sobre si el Partido Popular debería acudir o no a la manifestación del próximo 6 de diciembre. Me da igual que el Partido Popular se sume o no al acto de Santiago Abascal del día 6. Después de estos 2 años de gobierno, este Partido Popular con esta cúpula es para mí irrecuperable. Yo lo que sí pido, por favor, es que los del Partido Popular no acudan. Y a la señora Botella quiero recordarle una cosa. Yo soy votante del Partido Popular y tengo ya clarísimo que a ellos mi voto no es, con todo lo que han hecho. O sea, que pueden hacer lo que quieran, pero el Partido Popular mi voto no lo va a recibir. Soy de derecha y me uno a Abascal porque me están soltando preso con el voto que yo he dado. Ya no votaré más al Partido Popular. Esto no es normal. Este señor que es tan condescendiente con los violadores y que dice que hay que darles una oportunidad, perfecto, que se lo lleve a su casa y que lo tenga con su mujer y con sus hijas. Por las declaraciones del consejero de Justicia, este señor es que no tiene ni pajolera idea de lo que es meter a un delincuente en la cárcel. Es para castigarlo. La pena de cárcel como reinserción es absurdo. Yo quisiera hacer una pequeña aclaración para aquellos oyentes que no sean madrileños y que no estén acostumbrados a lo que es la política puramente en la autonomía de Madrid. En Madrid hay muchos votantes tradicionales del PP que están indignados, como en el resto del país, con la política que sigue el gobierno y con sus gestos y su manera de comunicar. Pero puesto que el PP Madrid, el propio de Madrid, ha mantenido su propia línea argumental desde el Congreso de Valencia, que es una línea no coincidente con la del Partido Nacional, aquí se da un fenómeno electoral, y es que es muy posible que un señor vote al PP en las elecciones a la comunidad autónoma, o al PP, depende de quién presente como número 1, al ayuntamiento, y no lo haga al PP en las generales. Eso, digamos, nos ayuda a entender el discurso de Ana Botella, como intervenciones o artículos de Esperanza Aguirre en el diario ABC, ayer uno en concreto, o determinadas posiciones de Ignacio González, por ejemplo, en esta mesa no hace muchísimo tiempo. Ese doble juego que se da en Madrid difícilmente se puede hacer en Galicia. No se hace, de hecho, en Aragón, donde hay una dirigente muy potente del PP, pues porque, digamos, esa separación no se ha escenificado y por tanto el electorado no lo puede entender. De todos modos, también la democracia es una cuestión de alternativas. Si no votas A, te va a salir B. Claro. Si no votas a fulano, probablemente, si no votas al Partido Popular, es muy probable que te gobierne
una coalición liderada por el señor Rubalcaba con Amaiur, UPyD y otros personajes, y a Izquierda Unida. O sea que yo ya conozco algunas anécdotas que por pegarle en el culo del Partido Popular le acabó pegando en su propio culo, que es que sufrió las consecuencias de lo que es un gobierno, porque en democracia no tienes más alternativas. No, es evidentemente es el argumento. Si no voto A porque le voy a castigar, me saldrá B que me va a castigar a mí. Ese es evidentemente el argumento que manejan los sociólogos de Moncloa. Lo que pasa es que en cada comunidad autónoma vamos a tener distintas ofertas. Y aquí en Madrid UPyD hace ya tiempo que ha arraigado. Y vamos a ver qué pasa con Ciudadanos, si se presenta o no, y si hay una tercera fuerza, si funciona o no. Pero evidentemente en Madrid el enfado es muy llamativo. Y yo quería hacer esa aclaración para entender un poquito el cómo y el porqué de las palabras de Ana Botella. Bueno, ofertas, la de la radio de Libertad Digital, que es así de bonita, blanca, inmaculada. La verdad es que también es una sugerencia de Luis Herrero, hay que reconocerlo, y se venden más desde que son blancas, porque el color que había antes pues era más feo, la verdad. Oscuro, lo blanco siempre... Lo blanco siempre es agradable. Las 50 presintonías a mí es lo que me gusta, porque puedes ir dándole, que no te gusta una cosa, lo cambias. Así hasta 50. Nos sobran y luego menos presintonías también nos estos debates alternativos. No, hombre, es una broma. Y el pincho, ¿no? El USB, que es para poner la musiquita de Mozart, si nos cansamos de lo que se escucha muchas veces por la radio, bueno, pues también lo tienen. Lo de las presintonías a mí es lo que me gusta, también a Luis le convence, y me imagino que a Vieito y a Florentino pues también, no van a decir aquí lo contrario, y Miguel Ángel, por supuesto, tampoco. No, a Vieito lo que le gusta es el pincho. El pincho le encanta. El pincho moruno. Bueno, 91... 5,60, pero el pincho morino no es muy de tu tierra, ¿no? No. Para nada, vamos. Para nada. 91, 567, 18, 76, 91, 567, 18, 76 y solo vale 39 euros, así que aquí lo tienen, un regalo estupendo para estas Navidades, como por ejemplo el Colacel, para que luzcamos estupendas y estupendos también. Tenemos ¿no? aquí, Rosana, la caja con los sobres de Colacel, también blanco con algún colorín. ¿Y qué es Colacel? Pues es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías, y funciona pues porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. También contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y profundas, y además el ácido hialurónico que ayuda a recuperar el volumen de la piel. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas. Colacel es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y en la página web parafarmaciamundonatural.es. Recordamos, parafarmaciamundonatural.es, y además, como dice Luis, hay que probar los productos. Yo lo he probado y está bueno, está muy bueno. Colacel. Ahí hay que probarlo más que por su sabor, por su eficacia. O sea, y tú todavía no eres un tío... Está bueno. Todavía no ha cumplido los 30. Si lo probamos Vieito y yo y nos veis más juveniles, con menos arrugas y tal, entonces es cuando... haremos la prueba para poder... Elia, ¿qué tal? Primero, pues si tiene efectos secundarios, Vieito. No los tiene, no. Elia, buenos días. Ímprobo esfuerzo el que tienes que hacer para anunciar la radio y el Colacel. Venga, vamos con los adornos de Navidad que están en el Corte Inglés. ¿A qué vas a poner el Belén este fin de semana? El Belén y el árbol y también, el árbol, claro supuesto, que sí. Yo el pack completo. Sí. Con las bolas de colores, también el espumillón, la purpurina, las guirnaldas para el árbol, cada uno que lo adorne como más le guste, la manera más clásica, luego ya las más atrevidas, en fin, todas están en el Corte Inglés y hacemos el hogar mucho más cálido y divertido. La buena noticia de estas Navidades, bueno, pues que ya sabemos que al final se nos acumulan regalos, eso no es una buena noticia, pero bueno, tenemos que regalar a la tía Pili, al primo Pedro, al otro, al tal, al no sé qué, y al final pues tenemos que hacer muchas compras. Te las vamos a financiar en el Corte Inglés, que esto es lo importante, y así todo el mundo va a tener regalos. Y luego te aconsejo que vayas también al supermercado del Corte Inglés si te toca dar la cena, o que ayer me decías lo de dar la cena o dar la comida sonaba mal. Bueno, pues la discusión de familia no te la financiamos, pero oye, todo lo que necesites, los coordinados de cocina, la cubertería, estas cositas, pues las puedes comprar tranquilamente en el Corte Inglés y así, bueno, pues recibes a la gente como es debido. www.elcorteinglés.es, seguimos en los Facebook. Los vasos de plástico y los platos es que se caen luego, y si hay discusión, imagínate, haces un aspaviento, no, mejor de cristal, sí, tampoco porcelana, hace falta de bohemia, pero bueno, sí. Depende de lo bien que se lleven los cuñados. O sea, si tú ves que hay una situación de alto riesgo, muchísimo mejor los de plástico. Hay unos de plástico muy bonitos, bonitos sí, pero es que se caen, insisto, pues al final el codazo y el vaso cae, no. Bueno,
pero por oye, cristal. te da en la cabeza y no te hace un chichón. O sea, que eso es lo que es más importante. Vamos a terminar tirando los platos. En Bueno, plan, las navidades bailando tienen esas sirtaki. cosas. Las navidades se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban. Es genial, verdad. apasionante. Bueno, van a dar ya las 10 en punto de la mañana, se van a quedar con las noticias de las 10 en punto y luego con Isabel González, que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Van a comentar en la Crónica Rosa lo que ha sucedido en los premios Telva. Ahí estuvo Alaska pinchando y bueno, pues seguro que se lo pasaron estupendamente. Y luego en la sección de emprendedores va a venir una chica, una emprendedora, que nos va a explicar qué podemos hacer para que los niños en las tabletas dejen de jugar a los marcianitos, de matar marcianitos, y empiecen, por ejemplo, a escuchar a Mozart o a Beethoven. Bueno, es una buena manera de utilizar la última tecnología, ¿no? Para que los niños empiecen a escuchar música clásica, es una opción, ¿no? Bueno, pues con Isabel González, hasta las 12 del mediodía. Florentino Portero, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Luis Herrero, buenos días. Hasta más ver. Vieito Rubido, buenos Buenos días. días. Muchas gracias. Miguel Ángel, hasta mañana. Hasta mañana, Aquí Sara. a las 6 en punto, ¿eh? Sí. A todos Sí, sí, ustedes sí. también, hasta mañana a las 6 en punto. Hasta luego.